Bueno, aquí he hecho un cuadro sobre es un poco rollo porque es así más de legislación, delitos, penas y tal, pero lo he puesto en colorines para que se vea, porque muchas veces cuando se habla de legalización o de regulación se piensa que esto es vender a tutiplén y que esto es poner límites en cada esquina, ¿no? Está también muy ideológico el debate. Y en realidad no es así, está muy regulado. O sea, está muy regulado y se permiten ciertas cosas, pero se prohíben otras y además conllevan una pena, una sanción y una pena. Por ejemplo, en Uruguay, para el uso personal se permite hasta 40 gramos al mes. En Colorado, hasta 28 gramos. Y en Países Bajos hasta 30 gramos, como hemos visto. Lo que no se permite en ningún sitio es el uso en los lugares públicos. La tenencia, igual, en Uruguay se permite la tenencia de la cosecha de 6 plantas, la tenencia de los clubs, de la cosecha de los miembros del club, y el uso personal dependiendo del juez, con arreglo a las reglas de la sana crítica. O sea, se permite el uso personal, pero si se superan esos gramos, pues va a ser, como no está la regulación todavía, las penas en Uruguay todavía no están muy claras, ¿no? La ley lo que dice, por ejemplo, que si existe un transporte, porque claro, en el tema de los clubs el problema es el transporte muchas veces, ¿no? Entonces, si un club o alguien transporta cannabis sin autorización del IRCA, podría tener de entre 20 meses y 10 años de cárcel, o una sanción administrativa, o las dos cosas. Bueno, y en Colorado y en los Países Bajos, como veis, pues igual, lo que se permite para el uso es lo que se permite como tenencia o transporte, y en el caso en el que se superen esas cantidades, pues se pueden, en Colorado, por ejemplo, serían sanciones administrativas, se consideran delitos menores, que llevan como máximo un año y medio de cárcel. Y en los Países Bajos, ahí se distingue entre el delito no intencional y el delito intencional. Tengo que averiguar todavía cómo se demuestra que tú llevas medio kilo sin intención, pero luego lo averiguaré. Con el tema del cultivo, pues aquí vemos. En Uruguay hasta 6 plantas, como hemos dicho, y el autocultivo de más de 6 plantas, o sea, hasta 6 plantas estaba bien, pero de más de 6 plantas también pues lo valorará el juez dependiendo. O sea, ¿qué dice esto? Valorado por el juez, la ley dice valorado por el juez competente con arreglo a las reglas de la sana crítica. Aquí lo que está diciendo es que casi mejor que no le metamos en la cárcel, pero que el juez lo valore. Sin autorización del IRCA, del instituto, conllevaría entre 20 meses y 10 años. Los clubs, si se les permite el cultivo, hasta 99 plantas, máximo 2 plantas por sociedad. En Colorado se permite el autocultivo hasta 6 plantas, y luego, sin autorización, pues también entre 6 y 30 plantas sería un delito grave de 1 a 3 años de cárcel, y más de 30 plantas ya sería un delito grave que sería hasta 6 años de cárcel, además de las multas. En los Países Bajos el cultivo no está permitido de ninguna manera. Si no es intencional, puedes tener un mes de cárcel y una multa de 4.000 euros, y si ya es intencional te vas 2 añitos a la cárcel, y ya en grandes cantidades pues hasta 6 años. La venta sin autorización, bueno, está permitida con autorización en Uruguay y en Colorado, máximo 40 gramos, y en Colorado para los residentes una onza 28 gramos y para los no residentes 7 gramos, y en los Países Bajos, que aquí hay un error, sería hasta 5 gramos de cannabis nada más lo que se permite vender en los coffee shops. Sin autorización, en Uruguay conllevaría la venta de 20 meses a 10 años de cárcel, que es como la pena que dice la ley general para todo. Y en Colorado, dependiendo de la cantidad, puede ser de 1 a 3 años hasta 12 años, si ya son más de 100 libras. La venta a menores está penada especialmente, puede llevar, si son menores de 21, hasta 12 años, y si son menores de 15, 4 años más. Y ahora venimos a España. ¿En España qué pasa? Pues en España están pasando un montón de cosas. Un montón de cosas. Ha surgido el fenómeno de los clubs sociales de cannabis. Pero ¿qué dice la ley primero? La ley lo que dice es que es una infracción administrativa grave el consumo en lugares públicos o la tolerancia del consumo.
Y además el Código Penal lo que dice es que, bueno, distingue entre sustancias susceptibles de causar grave daño a la salud y las que no. El cannabis no se considera susceptible de causar grave daño a la salud. Y además sanciona el consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico. Es decir, aquí lo que no se puede hacer es ni llevar ni fumar en lugares públicos. Pero tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. Además, en el resto de la legislación no hay ningún precepto ni nada que declare ilegal el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. El consumo no está prohibido. Solo está prohibido en lugares públicos, repito. Pero eso está cambiando. Gracias al PP, el año pasado la Fiscalía General del Estado emitió una directriz instando a los fiscales a perseguir a los clubes sociales de cannabis. Esto ha sido muy criticado por Jueces por la Democracia y por organizaciones de todo tipo, porque, o sea, lo que dicen es que, bueno, que la ley ya los persigue a los que no cumplen. Y como vamos a ver, o sea, existe un marco legal en el que los clubs pueden funcionar. Los que se salen de ese marco son los que están siendo sancionados y de hecho está habiendo muy pocas sentencias condenatorias a clubs. Pero vamos a ver primero qué son los clubs. Antes de eso, quiero advertir de que el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana prevé sanciones entre 1.000 y 30.000 euros, tanto por tenencia como por cultivos. Ahora el porrito no nos va a costar 300, sino 1.000. Así, por lo bajo, tirando por lo bajo. ¿Cómo surge el fenómeno de los clubs? En España tenemos un movimiento asociativo canábico muy fuerte, muy potente. En el 91 surge la primera organización estatal para el estudio del cannabis en Cataluña. En el 94 los primeros cultivos colectivos en Cataluña y en el País Vasco. En el 97 las publicaciones especializadas. Comienza la revista Cáñamo, pero hoy en día, como podemos ver en los kioscos, hay pues todas estas. En el 99 el fenómeno de los grow shops, que hoy en día el número es de 800, se calcula que hay 800 en España. En el 2001 el Parlamento de Cataluña aprueba el cannabis medicinal, aunque lo que aprueban es el Sativex, no la planta. Aprueban el derivado medicinal, el sublingual. Pero el que quiera tratarse con la planta tiene que recurrir a otros circuitos. En el 2001 surge por primera vez el primer club de cannabis en Cataluña. Y a partir de ahí, muy poquito después, surgen también en el País Vasco otros clubs. Al mismo tiempo que surgen los clubs, el movimiento canábico, que ya era bastante fuerte, se federa, se agrupa en la Federación de Asociaciones Canábicas. Hoy en día, además, no está la estatal, sino lo que han hecho ha sido establecer también federaciones regionales. Hay 7 federaciones regionales. Y han sido uno de los principales impulsores del modelo de los clubes sociales de cannabis. Y las organizaciones que han elaborado toda la parte teórica, que está muy elaborada, son integrantes de esta federación. Los clubes además se basan en 2 informes jurídicos que han sido los que han avalado legalmente la existencia de los clubes. El primero fue en el 99, pedido a petición de la Junta de Andalucía, sobre la viabilidad de los centros donde adquirir y consumir determinadas drogas, en el que se concluye que tal iniciativa no debería tropezar con problemas legales. En el 2012, Juan Muñoz, el mismo catedrático que había emitido, que había sido coautor del 99, emite un nuevo dictamen junto con Díaz Ripollés, en el que dicen que no habrá difusión indiscriminada ni por tanto aptitud para producir un daño a la salud pública si el comportamiento se limita a difundir la droga entre un círculo cerrado de personas previamente decididas a consumir. El dictamen dice mucho más y aporta las bases legales para el funcionamiento de los clubes. Si alguien lo quiere, yo lo tengo y lo puedo pasar. ¿Y qué son los clubes? Pues son asociaciones de personas consumidoras de cannabis cuyo objetivo principal es autoabastecerse de la sustancia que consumen, además de defender su derecho como colectivo a producir y consumir su propia marihuana.
Son personas mayores de edad, consumidoras de cannabis, que propugnan la autoorganización del consumo con los objetivos de desvincular los usos y consumos del cannabis del tráfico y oferta ilícitos por medio de la propia gestión del ciclo completo de producción y distribución del cannabis. Nosotros lo producimos, nosotros lo consumimos. Imposibilitar la transmisión indiscriminada de cannabis. Mediante la distribución entre un colectivo cerrado y delimitado de personas, todos los socios pueden acceder a la sustancia que se cultiva en el club. Garantizar un consumo controlado y responsable del cannabis. Los clubs no solo cultivan, sino además hacen talleres de consumo responsable, de sensibilización, etc. Asegurar la calidad. La mayoría de los clubs cultivan en ecológico. Y prevenir los consumos abusivos. Hay un tope de cannabis que tú puedes, en la mayoría de los clubs, no en todo, pero en la mayoría de los clubs, y el modelo que se defiende es que hay un tope de cannabis que tú puedes sacar al mes. Muchos de los clubs lo que tienen es un botón en el que salta cuando tú te has pasado el consumo. Y lo que me decía, por ejemplo, una chica a la que entrevisté hace poco de un club en el País Vasco, es que la mayoría de la gente no protesta. Se suelen tomar bien cuando les dicen, bueno, mira, te has pasado este mes, ya no puedes comprar más. Normalmente, como tú me digas, pero normalmente la gente asume que, porque ese es el compromiso que tienen a la hora de entrar en el club, ¿no? Hoy en día hay 300 clubs solo en Cataluña. 90 en el País Vasco, 40 en Andalucía, 40 en Madrid y entre 40 y 80 en el resto del Estado español. O sea, estamos hablando de un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos 3-4 años. Y además se ha convertido en un modelo para otros países. Uruguay ha metido la figura del club de membresía gracias a este modelo. O sea, lo ha copiado del modelo de clubes sociales de cannabis en España. En Bélgica también se ha copiado el modelo y hoy en día hay 5 clubes. En Holanda hay ciudades como Utrecht que están planteando experimentos con clubes sociales de cannabis como alternativa a los coffee shops. Y es un fenómeno que está mucho más valorado, como suele pasar, fuera que dentro. Pero dentro también está empezando a verse que es una opción al mercado negro y que es una opción a la prohibición. En el 2011 el Parlamento Vasco inició una ponencia para el análisis de una solución regulada de la actividad de los clubes sociales de cannabis. Fue aprobada por primera vez en la historia del Parlamento Vasco por todos los grupos políticos. Eso lo cuentan como un hito en la historia de la política. Y esa ponencia sigue hoy día, está previsto que cierre en junio y no se sabe qué va a pasar, pero bueno, hay bastante optimismo en que por lo menos algo positivo salga de ahí. Y mientras tanto los catalanes han corrido más y en lugar de hacer una ponencia en el Parlamento que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, han hecho una propuesta de regulación que está a punto de aprobarse. Se calcula que para junio ya va a estar aprobada. Se está consensuando con todos los grupos políticos y esto no ha sido a través del Parlamento, sino a través de la Generalitat directamente. Por eso el proceso ha sido más rápido. Además, el Parlamento Balear el año pasado también ha admitido a trámite la petición de amparo institucional de la actividad de los clubs. Y hace un mes, menos de un mes, San Sebastián emitió la primera ordenanza municipal regulando la actividad de los clubs, en las competencias que ellos tienen. No pueden regular todo, pero en las competencias que ellos tienen en cuanto a... porque ellos son los que tienen que dar las licencias, entonces en cuanto a espacio, distancia con escuelas, etcétera, se ha emitido una ordenanza municipal. Os voy a poner un vídeo. En el Estado español se consumen al año más de 1.500 toneladas de cannabis y lo utilizan más de 3 millones de personas. De estas, el 80% se abastecen a través de redes ilícitas y tan solo el 20% autocultiva o se abastece a través de los clubes sociales de cannabis. Esta cifra sería aún mayor si existiese una regulación clara y efectiva que acabase con la inseguridad que provoca la legislación actual.
Esta regulación se apoyaría en 3 puntos principales: registro específico de clubes, protocolo policial de actuación en casos relacionados con clubes y un código de buenas prácticas que regule un funcionamiento adecuado. Las decisiones se tomarán en asamblea y los clubes estarán dispuestos a inspecciones de sus actividades, desde la contabilidad hasta el emplazamiento del cultivo. La producción será planificada y peritada, y siempre bajo demanda de los socios. El abastecimiento del club será 100% de su propio cultivo, sin acudir a otras fuentes. Solo podrán ser socios los consumidores previos de cannabis y con una edad mínima de 21 años. Los socios preverán su consumo anual, estimándose así la cantidad total a cultivar. En cada transporte, cada cultivo tendrá su ficha con los datos más relevantes, así como una acreditación legal en la que se determina que el cannabis pertenece a la asociación. En los clubes no se realizará publicidad ni apología del consumo. Sus accesos estarán controlados y solo permitidos a las personas socias. Se respetará la ley de espacios libres de humos. La regulación solo puede traernos beneficios, porque nos permitiría aplicar entre los usuarios políticas de reducción de daños y riesgos asociados al consumo, porque dificultaría a menores el acceso a esta sustancia, porque permitiría un mayor control sobre los clubes, porque supondría un ahorro de millones de euros en recursos policiales, judiciales y penitenciarios, porque generarían unos ingresos en impuestos que se pueden destinar a educación o salud, porque se preservaría el derecho de miles de usuarios mayores de edad al acceso a esta sustancia, sin tener que acudir a un mercado negro ilegal, peligroso y con serios riesgos potenciales para la salud. ¿Crees que hacen falta más razones? Iniciativa por la regulación de los clubes de cannabis. Estas son las federaciones y esta es la fundación en la que yo trabajo. Aquí tenemos un representante de un club, en la muñeca también hay un club. Y aquí tenemos, no sé si quiere decir algo, porque yo ya he terminado. Muchas gracias por escuchar.